¿Cómo están mis bars? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer el gran cóctel Trinidad Sour. Son 4 los ingredientes de este grandioso cóctel y las medidas de cada uno de los ingredientes pueden variar, ya que por ejemplo estoy usando un whisky rye de 94% de overproof y se recomienda usar un whisky con mayor cantidad de alcohol de unos 100 overproof. Y las medidas van así: amargo de angostura 1 onza, rye whisky 3/4 de onza. Y rye significa centeno, el cual es una planta que produce granos para la realización de este tipo de whiskies. Zumo de limón recién fresco 3/4 de onza y mi sirope de orgeat 1 onza. Este cóctel va a ser de método agitado, por ende van a necesitar una coctelera. Primer ingrediente, angostura. Van a notar que tiene una pequeña tapa y esta nos sirve para servir gotas del mismo ingrediente, pero con un poco de esfuerzo podemos retirar esa tapa y poder servir el angostura más rápido, y de esa forma va a ser mucho más fácil servir 1 onza. Y miren mis panas, estamos estrenando coctelera. Esta me la traje directo desde la casa del Sazerac en New Orleans. Servimos el angostura hacia la coctelera. Rye whisky o whisky de centeno serviremos 3/4 de onza. Zumo de limón vamos a exprimir en el tope del jigger hasta 3/4. Culminando con 1 onza entera de sirope de orgeat. Y recuerden que el orgeat es un tipo de sirope de almendras. Hielo a la coctelera. Tapamos y empezamos a agitar. ¡Go! Y al parecer tengo nueva coctelera favorita. Miren qué temperatura. Y en una copa previamente fría vamos a doble colar este grandioso cóctel. Y aquí un secreto de la casa: si le colocamos una roca grande de hielo, podremos mantener la temperatura de este cóctel por un largo tiempo. Y este cóctel, al ser tan amargo, si perdemos su temperatura no van a poder beber ni siquiera un sorbo. Y con una hoja de savia podremos tener una gran decoración en todo el medio del hielo. Recuerda que estamos haciendo en vivos en Twitch, donde me vas a poder ver haciendo estos cócteles en vivo. Like si te ha gustado este cóctel. Puedes dejarme en los comentarios cualquier cosa, alguna técnica que quieras aprender u otro cóctel. Cuídense mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!